Pero hay algunas señales que son muy físicas. Ahora, eso sí, yo siempre digo, no va a venir el cartero a tocarte al timbre con un burofax para que se lo firmes. Mire, aquí tiene la señal de su peludo. Al final estamos hablando del lenguaje del alma, no del lenguaje del mundo físico. Pero la verdad es que las personas cuando lo experimentan, ya sean las señales más fuertes, como digo yo, ya sean las señales que son un poco más ligeras, la persona lo que siente es una paz, una tranquilidad, un amor, un- una conexión, ¿no?, con ese animal. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces luego esas señales se llevan al ego y ahí es cuando todo se descontrola, ¿no? Cuando empezamos a, pues me lo he imaginado, esto no puede ser, empezamos a dudar de lo que hemos sentido. Pero al final el alma está mucho más conectada a lo que sentimos que a lo que pensamos. Por eso yo siempre les digo que la intuición está ahí, ¿no? Está ahí para algo y que tenemos que aprender un poquito a usarla. Y cuando abrimos esa puerta, y cuando nos abrimos a las señales, que pueden venir, como he dicho, de formas muy sutiles, de formas más físicas o incluso en sueños, que es lo que se llama sueños visita, cuando nos abrimos a eso, somos mucho más capaces de percibirlo que cuando estamos cerrados. Qué bonito esto que dices, porque en definitiva nos va a permitir ampliar nuestra perspectiva. Entonces, es eso, el confiar. Total, Quiero, el abrir la mente, ¿no? total, quiero preguntarte lo siguiente. Todos sabemos de una película de un perrito que vuelve y vuelve con sueño. ¿Esto puede ocurrir? ¿Es así? Desde mi experiencia puede ocurrir y ocurre. De hecho, en uno de mis libros tengo la historia, precisamente, en este caso no era animal animal, sino animal humano, de una persona, una mujer muy, muy pegada a su peludito. Su peludito tenía una mancha, ¿no?, en el pelo muy característica, ¿no? Era como con una forma muy extraña y en un sitio muy determinado. Este peludito fallece. Unos meses después esta mujer se queda embarazada y cuando nace el bebé, nace con una marca de nacimiento exactamente en el mismo sitio en el que su peludito tenía esa marca, con la misma forma, en el mismo sitio y todo. Sucede, ¿por qué? Porque al final las almas, por lo que yo he podido investigar, viajamos en grupo, es decir, somos como una familia entre nosotros, familia álmica además se llama. Y los animales, desde mi perspectiva, forman parte de esta familia álmica. Como te decía, una cosa que yo tuve que averiguar es si el alma de los animales era o no como la nuestra. Para mí no ha quedado ninguna diferencia en este sentido. Es decir, todos evolucionamos igual, todos estamos aquí para aprender, por ende, para mí, todos nos vamos al mismo sitio y nos vamos a reencontrar en el mismo sitio. Y por eso estos pactos que muchas veces hay entre humanos, ¿no?, para aprender, para evolucionar, me va a pasar esto y yo te voy a conocer a ti y nos va a pasar esto, también ahí se incluyen los animales. Por eso, como te decía al principio, llegan a nuestra vida en un momento determinado para enseñarnos muchas veces unas habilidades o unas herramientas determinadas, unos aprendizajes que sería muy, muy difícil hacerlos sin ellos. Y luego nosotros a su vez les ayudamos y les enseñamos a ellos. Al final esto es multidireccional, ¿no? No es que solo ellos nos enseñen, sino que va en todas las direcciones. Esto es precioso y que va en todas las dimensiones. El aprendizaje, al no ser unidireccional, fíjate que se expande. Y lo que decías en un principio, ellos son un poco, a lo mejor, más evolucionados. Entonces, nosotros también podemos conectar de esa manera con ellos. Me parece hermosa, Laura. Estoy disfrutando muchísimo esta conversación el día de hoy. Quiero que hablemos un poquitito porque nos decías de las señales que son más físicas o las que son más sutiles. ¿Nos puedes hablar, por ejemplo, de alguna persona con la que tú hayas, a quien hayas estado acompañando? ¿Cómo fueron estas señales y cómo lo recibía esta persona? Si a lo mejor a priori le daba como un poco de nervios, lo que decías tú, el conectar con la intuición. Bueno, como te digo, hay señales que son muy sutiles. Yo siempre digo que las señales son idioma del alma, ¿no? Entonces, muchas veces estas señales van a ser sensaciones,
arcoíris, ¿no? Como el que tengo yo aquí. Muchas personas, cuando fallece su animal o cuando están muy tristes, les piden, por favor, mándame una señal y de repente aparece un arcoíris, aparece una mariposa, puede venir de mano de otros animales, puede venir de mano, como decíamos, de sensaciones, de emociones incluso. Personas que están en el peor punto de su duelo, llorando desconsoladamente, están rotas y de repente sienten una paz indescriptible y ellas me dicen: "Laura, es que yo sé que esta paz no es mía. Siento como si alguien me la hubiera mandado, o como si alguien la hubiera puesto en mi corazón. Siento que es como una emoción que es externa a mí, ¿no? Que alguien la ha traído dentro de mí". Y luego, hay señales que son más físicas, como te decía, por ejemplo, señales a través de la luz. Les gusta mucho o usan mucho, los animales y también los humanos, cuando han trascendido, señales a través de la luz. Bombillas que suben y bajan la intensidad, aparatos electrónicos rotos que de repente se encienden y empiezan a funcionar, incluso, aparatos que van a pilas y se encienden sin tener las pilas puestas. Casos muy extremos me he llegado a encontrar incluso con bombillas que han explotado, han reventado, ¿no? Y esto suele pasar en momentos puntuales, es decir, cuando la persona pide una señal o cuando la persona está llorando muchísimo, o sea, cuando está conectada con ese dolor o conectada con esa señal, ¿no? Que quiere ver de su peludo, es cuando ocurre. Por ejemplo, también muchas personas me refieren, que aquí fue una de las cosas que yo empecé a investigar un poquito más en serio, cuando ellas me decían: Laura, yo estaba de noche en mi casa, todo cerrado, ventanas, todo, y de repente a las 3 de la mañana, ¡fum!, una ráfaga de aire, un viento que me dio en la cara, estaba todo cerrado. Por la mañana me llamaron del veterinario y me dijeron que justo a las 3 de la mañana mi peludo había fallecido. Y claro, esto, como te decía, te lo dicen una vez, 2 y es como, bueno, pero cuando, como en mi caso, no recuerdo exactamente, creo que llevo más de 500 acompañamientos a personas en duelo. Claro, empiezas a ver estos patrones, empiezas a ver que todo el mundo te cuenta más o menos las mismas cosas y dices: "Esto no puede ser casualidad". Y esas señales, por ejemplo, más físicas, la más que he tenido ha sido de una mujer colombiana. Ella era doctora y le costó muchísimo aceptar estas señales porque tenía esa mente, ¿no?, científica, analítica, y por alguna razón que no llegamos a entender, no lo sabemos todo ni tenemos todas las respuestas, su peludita en particular tenía que tener, no sé si una energía muy fuerte, no lo sé, pero se hizo presente muchas veces de forma física. Entonces a ella la llamaban los vecinos: "Oye, tu perrita está asomada a la ventana", la perrita ya había fallecido, claro. En una ocasión le llamó un camarero: "Oye, que tienes a tu perrita, metida en el coche, por favor, bájale la ventanilla", tal. Y claro, ella decía: "No, no, si mi perrita ya no está", ¿no? Pero, tenía, por alguna razón, no sé, mucha fuerza esa perrita y se hacía mucho de notar. Y una de esas veces que ella notaba la presencia en casa, hizo una foto con el móvil y en la foto, aparece el televisor apagado y reflejado en el televisor se ve la cabeza de su peludita. Ella en ese momento sí que lo vivió con un poco de miedo y más que miedo yo diría, te salta, ¿no? Te explota el cerebro, o sea, te saltan todas tus creencias y como tú crees que es el mundo, se desvanece y tienes que armarte, ¿no?, con unas creencias nuevas. Pero luego al final estuvo muy agradecida al darse cuenta de que, bueno, pues de que la muerte no era el final y que la conexión con ellos sigue existiendo. En el caso de esta persona particularmente, ¿crees que la presencia de su peludito era tan fuerte porque no había terminado tal vez su misión con su humana? Pues, si te digo la verdad, no sabría decirte. Hay muchas personas que me dicen: "Laura, ¿por qué no recibo yo señales y otras personas sí que reciben?". Yo no sé la respuesta. Una de las cosas que sí que te puedo decir, después de haber también investigado mucho y que a mí también me llamó mucho la atención, es que muchas personas me comunicaban estas señales después de haber terminado el acompañamiento. Es decir, unos meses después, era cuando me escribían: "Laura, no te vas a creer lo que me ha pasado, he recibido mi señal, me ha pasado esto, esto". Y yo decía: "¿Por qué? Si esto es algo que, se inventa el cerebro, ¿no?, para calmar ese dolor, según nos han enseñado, ¿por qué estas señales no llegan en el momento más doloroso del duelo? ¿Por qué suelen llegar después?". Y digo suelen porque al final esto no es blanco o negro. Hay personas que sí que reciben señales al principio del duelo, pero una gran cantidad, muchísimas más, lo recibían al final.
después de investigar mucho, lo que yo aprendí es que el dolor es un muro que nos separa un poco de ellos. Es decir, cuando un animal trasciende, es una vibración alta, ¿no? Que decimos. Y más un animal que, como estábamos hablando, no tiene ego, no tiene tantos apegos, etcétera.